A las 2:13 de la madrugada, mi hija empezó a gritar desde su cunita y, al mismo tiempo, desapareció un minuto completo de las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad. En ese instante dejé de pensar que el ruido que había escuchado en el patio era solo un mapache. Me llamo Melissa Carter. En ese entonces tenía 44 años y trabajaba como oficial de logística en una base militar de Fort Liberty. Vivía en una casa de ladrillo de 3 recámaras, al lado oeste de Fayetteville, Carolina del Norte. No era una casa de lujo. Tenía alfombra color beige, un escalón trasero que siempre rechinaba y un buzón que se inclinaba un poco hacia la izquierda, por más veces que intentara arreglarlo. Mi esposo, Daniel, supuestamente estaba en Atlanta asistiendo a una reunión regional de ventas. Así que esa noche solo estábamos en casa mi hija de 1 año, Emma, y yo. Primero escuché el ruido. Fue un ligero raspón cerca de la cerca, seguido por 2 pasos lentos y muy cuidadosos sobre el patio. Me incorporé en la cama y aguzé el oído. Antes de que pudiera prender la lámpara, Emma empezó a llorar. Pero no era el típico llanto de un bebé medio dormido porque se le cayó el chupón. No. Era un grito desesperado. Lloraba con tanta fuerza que tenía que detenerse unos segundos para poder respirar entre cada sollozo. Sentí que el corazón se me aceleró. Me puse rápidamente un pantalón deportivo, saqué mi pistola de la caja de seguridad y salí al pasillo. Ya voy, mi amor, mamá ya está aquí, susurré. Lo primero que revisé fue el cuarto de Emma. Estaba de pie dentro de su cunita, con la cara completamente roja y sujetando los barrotes con todas sus fuerzas. La ventana seguía cerrada. El closet estaba vacío. La cargué de inmediato y la abracé contra mi pecho. Sentí como sus manitas se aferraban con fuerza a mi playera, como si tuviera muchísimo miedo. Sin soltarla, recorrí toda la casa. Revisé la cocina. El cuarto de lavado. La habitación de visitas. El garaje. Cada puerta estaba cerrada con llave. Todas las ventanas seguían aseguradas. Cuando miré hacia el patio, bajo la luz amarilla del foco del porche, no vi absolutamente a nadie. Aún con Emma en brazos, saqué mi celular y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Teníamos 4 cámaras instaladas, una en el porche principal, otra apuntando a la entrada de autos, una más en el patio trasero y la última en el pasillo que llevaba al cuarto de Emma. Las 4 aparecían funcionando normalmente. Respiré un poco más tranquila y empecé a retroceder la grabación. 2:12 de la madrugada. El patio estaba completamente vacío. Retrocedí un segundo más. 2:13 de la madrugada. La pantalla se llenó de pura estática. 2:14 de la madrugada. El patio volvía a verse completamente vacío. Reproduje el video 1, 2, 3 veces. Siempre era igual. Exactamente 1 minuto completo de pura estática gris y un zumbido electrónico que ponía la piel de gallina. Emma ya había dejado de llorar, pero seguía abrazada a mí con tanta fuerza que no quería soltarme. Esto no es normal, murmuré. Esa noche no volví a dormir. Dejé todas las luces de la casa encendidas y hasta atoré una silla del comedor debajo de la manija de la puerta trasera por si alguien intentaba entrar. A las 7:30 de la mañana llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde. Preparé la pañalera de Emma, desconecté el DVR donde se guardaban las grabaciones de las cámaras y manejé hasta una empresa de seguridad llamada Sand Hill Security Solutions, cerca de Esquivo Road. El técnico que me atendió era un hombre delgado llamado Leon. Usaba lentes con armazón plateado y tenía una taza de café que decía, el papá más o menos del mundo. Leon pasó casi 1 hora intentando recuperar el archivo dañado. Yo permanecía sentada abrazando a Emma sin dejar de mirar la pantalla. Finalmente apareció el video. La imagen era muy oscura y llena de interferencias. Al principio solo se veía la puerta del cuarto de Emma abriéndose muy despacio. Centímetro a centímetro. Después apareció un hombro entrando en la imagen. La persona caminó lentamente hasta la cuna. Se quedó ahí unos segundos. Lo suficientes para que el móvil de lunas y estrellas que colgaba sobre la cunita empezara a girar. Leon se inclinó hacia el monitor. Su mano quedó inmóvil sobre el mouse.
Vi como todo el color desaparecía de su rostro. Tragó saliva. Luego habló casi en un susurro. Señora, tome a su hija y váyase de aquí. Ahora mismo. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Me acerqué a la pantalla. Entonces lo vi. Había alguien parado dentro del cuarto de Emma. Y quienquiera que fuera, tenía una llave de mi casa. No recuerdo cómo salí de ese negocio. Un momento estaba junto a León mirando la imagen congelada. Al siguiente ya estaba afuera, intentando abrochar a Emma en su asiento del carro. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 2 veces. La imagen no era completamente clara. La oscuridad ocultaba el rostro de la persona. Pero había algo imposible de negar. Alguien había estado dentro del cuarto de mi hija. No había roto ninguna ventana. No había forzado ninguna puerta. Simplemente había entrado como si la casa también fuera suya. Me detuve en el estacionamiento de un Ford Lion y marqué al 911. Unos 20 minutos después llegaron 2 agentes de la oficina del sheriff del condado de Cumberland. El agente Harris era un hombre de unos 50 y tantos años, tranquilo y muy amable. Su compañero parecía mucho más joven. Los dos observaron la grabación recuperada 2 veces seguidas. Al terminar, Harris cruzó los brazos y soltó un suspiro. Sin duda es algo muy preocupante, dijo. Pero el archivo está dañado. Con esta calidad no podemos identificar con certeza a la persona. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces eso es todo? ¿Un desconocido entra al cuarto de mi bebé y solo tengo que esperar a que vuelva? Harris bajó la mirada y respondió con calma. No, señora. Esto apenas acaba de empezar. Vamos a levantar el reporte, aumentaremos los patrullajes por la zona y enviaremos a los peritos para buscar huellas en las puertas y ventanas. Negué con la cabeza. No van a encontrar nada. El agente Harris levantó la vista. ¿Y por qué está tan segura? Respiré hondo antes de responder. Porque la persona que entró tenía una llave de mi casa. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada y escribió otra nota en su libreta. Antes de irse, me dio una recomendación. Cambie todas las cerraduras de la casa y revise los detectores de humo. A veces ahí esconden cámaras. Ese consejo me dio mucha más tranquilidad que el reporte de la policía. Ese mismo día, cerca del mediodía, ya estaba en la oficina de un cerrajero. Para las 3 de la tarde, todas las cerraduras de mi casa habían sido reemplazadas. Pero, aún así, no me sentía capaz de regresar a dormir ahí. Preparé una maleta con ropa para Emma y para mí, y manejé casi 1 hora hasta la casa de mi hermana mayor, Rachel, en Raleigh. Ni siquiera había llegado al porche cuando salió a recibirme. Me abrazó con fuerza. Te ves agotada. No he dormido nada. Ella acarició mi espalda. No tienes que explicarme nada. Entra. Por primera vez desde la noche anterior sentí que estaba en un lugar seguro. Esa noche, cuando por fin Emma se quedó dormida en una cuna portátil que Rachel nos prestó, llamé a Daniel. Contestó al segundo timbrazo. Hola, amor. Anoche alguien entró a la casa. Del otro lado hubo un largo silencio. Después preguntó. ¿Estás bien? Físicamente sí. ¿Qué pasó? Le conté todo. Los ruidos en el patio. El llanto desesperado de Emma. El minuto desaparecido de las cámaras. Y el video que el técnico había logrado recuperar. Cuando terminé de hablar, volvió a quedarse callado. Pensé que estaba procesando todo. Pero entonces hizo una pregunta que me dejó helada. ¿De verdad viste a alguien? Fruncí el ceño. ¿Cómo? ¿Que en el video, pudiste reconocer quién era? No. La imagen era muy oscura. Otra vez hizo una pausa. Tal vez solo era un archivo dañado. Esas cosas pasan. Sentí un nudo en el estómago. Daniel, el técnico, también vio el video. Solo digo que no saques conclusiones tan rápido.
Me quedé mirando la pantalla del celular después de colgar. Había algo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. En ningún momento me preguntó si Emma estaba bien. Nunca preguntó si alguien la había tocado. Ni siquiera quiso saber cómo me sentía yo. Lo único que parecía importarle era exactamente qué había alcanzado a ver en esa grabación. A la mañana siguiente, mientras Rachel preparaba hot cakes para Emma, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una libreta amarilla. En la parte de arriba escribí una sola pregunta. ¿Quién tiene una llave de mi casa? Empecé a hacer una lista. Yo. Daniel. Linda Carter, la mamá de Daniel. Y un nombre más. Rick Lawson. Rick era un contratista ya retirado y uno de los amigos más antiguos de la familia de Daniel. Él había remodelado el cuarto de Emma antes de que naciera y pasó casi 3 semanas trabajando dentro de nuestra casa. De pronto recordé algo. En ese tiempo le había dado una llave de repuesto para que pudiera entrar mientras yo estaba trabajando en la base militar. Me quedé inmóvil. Por más que intenté acordarme, no pude recordar si alguna vez me la devolvió. Esa misma tarde, mientras ayudaba a Rachel a doblar la ropa recién lavada, mi celular vibró de repente. Era una alerta de movimiento. La cámara del porche de mi casa acababa de detectar a alguien. Abrí la aplicación de las cámaras. No había nadie en el porche. Pero justo en medio del tapete de bienvenida había algo que me hizo quedarme sin aliento. Era el conejito blanco de peluche de Emma. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Estaba completamente segura de que lo había guardado en la maleta antes de salir de la casa. Eso solo podía significar una cosa. Alguien había regresado. Y quería que yo lo supiera. El conejito permaneció menos de 5 minutos sobre el tapete antes de que volviera a llamar a la oficina del sheriff. Un agente llegó poco después. Le tomó fotografías al peluche y lo guardó en una bolsa de evidencia para buscar huellas dactilares. Días después llegaron los resultados. No encontraron nada útil. Las únicas huellas completas eran las de Emma y las mías. También aparecieron algunas huellas parciales, pero eran tan incompletas que no pudieron identificar a quién pertenecían. Quien dejó ese conejito lo hizo con mucho cuidado o usando guantes. Había una pregunta que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Por qué entrar a mi casa sin llevarse absolutamente nada? No se habían robado las joyas. No tocaron la televisión. Ni siquiera abrieron un cajón de la cocina. Entraron directamente al cuarto de mi hija. Y después simplemente se fueron. 2 días más tarde regresé a Fayetteville. Rachel se quedó cuidando a Emma para que yo pudiera revisar la casa. Por primera vez desde que entré al ejército, no tenía ganas de revisar un edificio. Y lo peor era que ese edificio era mi propia casa. Cuando llegué, estacioné el carro en la entrada y me quedé sentada unos minutos sin moverme. El buzón seguía inclinado un poco hacia la izquierda, igual que siempre. La señora Reynolds, mi vecina, estaba regando sus flores. A simple vista, todo parecía exactamente igual. Pero para mí, ya nada era igual. La señora Reynolds me vio y levantó la mano para saludarme. Qué bueno verte, querida. He estado muy preocupada por ti. Caminé hasta su jardín. ¿Ya se enteró de lo que pasó? Toda la calle lo sabe. Luego bajó la voz. Y no quería molestarte antes, pero recordé algo que quizá te sirva. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué fue? Una camioneta blanca. ¿Cómo dice? La vi 3 noches diferentes, siempre después de la medianoche. Sentí un nudo en el estómago. ¿Recuerda las placas? Negó con la cabeza. No. Solo recuerdo que era una Ford ya viejita, color blanco. ¿Dónde se estacionaba? Nunca enfrente de tu casa. Siempre junto al terreno baldío de la esquina. ¿Alcanzó a ver al conductor? La señora dudó unos segundos antes de responder. No. Pero quien la manejaba sabía muy bien lo que hacía. ¿Por qué lo dice? Porque nunca encendía los faros. Le di las gracias y crucé la calle. Quería hablar con otro vecino.
El señor Harold Jenkins. Tenía 73 años. Era veterano de la guerra de Vietnam y casi todos los días pasaba horas sentado en el porche de su casa tomando café negro. Cuando me vio acercarme, me observó durante varios segundos antes de hablar. Se le nota el cansancio, capitana. Suspiré profundamente. Porque estoy completamente agotada. El señor Jenkins señaló la mecedora vacía que estaba junto a él. Siéntate. Me senté y le conté todo lo que había pasado. Desde los ruidos en el patio, el llanto de Emma, el minuto desaparecido de las cámaras y el extraño video que logramos recuperar. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó con atención. Cuando terminé, se acarició la barba pensativo. Esa noche escuché a tu niña llorar. Lo miré de inmediato. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Cómo a qué hora? Poquito después de las 2 de la madrugada. Sentí que el corazón empezaba a latir más rápido. ¿Te escuchó algo más? Se quedó pensando unos segundos. Sí, escuché cómo se cerró la puerta de una camioneta. ¿Una camioneta blanca? Negó lentamente. No alcancé a ver el color porque estaba oscuro, pero sí recuerdo otra cosa. ¿Qué fue? El motor. Esperé a que continuara. No sonó fuerte. Más bien parecía que alguien dejó que la camioneta bajara a la calle por inercia antes de encender el motor. Sentí un escalofrío. Yo sabía perfectamente por qué alguien haría eso. Para no hacer ruido. Para no despertar a los vecinos. Eso no era casualidad. Era un plan perfectamente pensado. Regresé a mi casa y seguí preguntando a otros vecinos. Uno de ellos tenía una cámara Ring apuntando hacia la calle. Nos sentamos a revisar las grabaciones. Después de casi una hora encontramos algo. 2:07 de la madrugada. Una camioneta blanca pasó lentamente frente a mi casa. Llevaba las luces apagadas. 2:18 de la madrugada. La misma camioneta se alejaba de la calle. La imagen era demasiado borrosa para leer las placas. Pero sí alcanzaba a distinguir el modelo. Era una Ford F-150 blanca, de un modelo antiguo. Exactamente el mismo tipo de camioneta que manejaba Rick Lawson. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma tarde decidí llamarlo. Contestó de inmediato. Melissa. ¿Cómo está la pequeña Emma? Estamos bien. Que escuché lo del robo. En realidad, no fue exactamente un robo. Rick soltó una pequeña risa. Bueno, supongo que tienes razón. Respiré hondo. Necesito hacerte una pregunta. Claro. ¿Te estuviste cerca de mi casa la noche de lunes? No. Respondió tan rápido que casi ni me dejó terminar. ¿Entonces dónde estabas? Pescando yo solo en el lago Jordan. Su respuesta salió demasiado rápido. Como si ya la tuviera preparada. Aún así, decidí ir a verlo. Cuando llegué, Rick estaba afuera de su casa limpiando unas cañas de pescar. Al verme sonrió. No me digas que de verdad piensas que yo me metí a escondidas a tu casa. Lo miré fijamente. La verdad, ya no sé qué pensar. Rick soltó una carcajada. Melissa, pasaste demasiados años en el ejército. Crucé los brazos. ¿Y eso qué significa? Que estás tratando todo esto como si fuera una misión militar. Sentí que el cuerpo se me helaba. Me quedé completamente inmóvil. Había un problema. Yo nunca le había contado a Rick cómo revisé la casa aquella noche. Nunca le dije que fui cuarto por cuarto asegurándome de que no hubiera nadie. Ni a él. Ni a nadie. Los agentes llegaron mucho después de que yo terminara de revisar toda la casa. Entonces, ¿cómo sabía Rick exactamente lo que yo había hecho? Me despedí y subí al carro. Mientras manejaba de regreso, no podía quitarme una horrible sensación de encima. Presentía que el verdadero problema era mucho más grande que un simple minuto borrado de las cámaras. Esa noche casi no dormí. Una y otra vez recordaba las palabras de Rick.
Estás tratando todo esto como si fuera una misión militar. ¿Cómo podías saberlo? Yo jamás le había contado que recorrí la casa habitación por habitación. Y los policías ni siquiera llegaron hasta después de que todo había terminado. Rachel tampoco pudo haberle dicho. Ella ni siquiera sabía cómo había revisado la casa. Intenté convencerme de que Rick simplemente lo había adivinado. Tal vez. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. A la mañana siguiente pedí el día libre en la base de Fort Liberty. Mi comandante, el coronel Hayes, me conocía desde hacía varios años. En cuanto escuchó mi voz, notó que algo no estaba bien. No te escuchas como siempre, Carter. Suspiré. Estoy pasando por un problema familiar, señor. Hubo un momento de silencio. Después respondió con un tono más amable. Si después de hoy necesitas otro día, tómalo. No te preocupes por el trabajo. Y gracias, coronel. Se lo agradezco mucho. En lugar de regresar con León, el técnico que había visto primero las grabaciones, manejé casi 2 horas hasta Charlotte. Un detective amigo de la base me había recomendado un laboratorio especializado en informática forense llamado Carolina Evidence Recovery. Ellos trabajaban recuperando videos dañados para aseguradoras y para las autoridades. Si alguien podía descubrir qué había pasado durante ese minuto perdido, eran ellos. El técnico que me recibió se presentó como Ben Álvarez. Era un hombre de unos 50 años. Transmitía esa tranquilidad que solo tienen las personas que llevan décadas resolviendo problemas muy difíciles. Después de saludarme, tomó el DVR. Leí las notas que dejó León. Hizo una pequeña pausa. Es un caso bastante interesante. Lo miré directo a los ojos. Yo solo quiero saber la verdad. Ben asintió. Haré todo lo posible, pero no puedo prometerle nada. Conectó mi DVR a un equipo que parecía sacado de un laboratorio de la NASA. Había discos duros girando, cables por todos lados y 3 monitores mostrando barras de progreso que avanzaban lentamente. Las horas parecían no terminar nunca. Después de casi 3 horas de trabajo, Ben se quitó los lentes y se frotó los ojos. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Encontró algo? Él respiró profundamente. Sí, logré recuperar un poco más del archivo. Di un paso hacia él. ¿Cuánto? Hizo una mueca de disculpa. No mucho. Tomó el mouse y abrió el nuevo video. Apenas unos 8 segundos. Sentí que toda la esperanza se me escapaba. ¿Solo 8 segundos? Ben bajó la mirada. Me temo que sí. Después presionó el botón de reproducir. En la pantalla apareció el cuarto de Emma. La marca de tiempo decía 2 horas 13 minutos y 17 segundos de la madrugada. La puerta del cuarto comenzó a abrirse lentamente. No fue una patada. No la forzaron. Simplemente se abrió con toda naturalidad. Como si la persona que estaba entrando tuviera todo el derecho de hacerlo. Alguien entró al cuarto. Llevaba una gorra oscura que ocultaba completamente su rostro. Sin dudarlo ni un segundo caminó directo hacia la cunita de Emma. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No podía respirar. La persona se inclinó sobre la cunita. Emma se movió un poco mientras seguía dormida. Contuve la respiración. Pensé que iba a cargarla. O peor aún, que iba a hacerle daño. Pero no. Con una calma inquietante, esa persona solo pasó la mano por el cabello de Emma. Una sola vez. Fue un gesto tan suave, casi cariñoso. Después se quedó inmóvil, observándola dormir. Y entonces el video terminó. Ben y yo nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. Unos segundos después, él volvió a reproducir la grabación. Fíjese en los pies, dijo. Lo miré confundida. ¿Qué tienen? Las botas. Me acerqué más al monitor. Justo cuando la persona cambiaba un poco de posición, la cámara alcanzó a enfocar sus botas durante apenas un segundo. Eran botas de trabajo de cuero color café.
con suela gruesa. Y en un costado tenían un logotipo bastante desgastado. Ben pausó la imagen. ¿Puede acercarla? Asintió y amplió el cuadro. La imagen perdió mucha calidad, pero el logotipo seguía alcanzándose a ver. Era un óvalo azul. Y dentro había 2 palabras. Lawson Construction. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Conocía esas botas. Rick las había usado casi todos los días mientras remodelaba el cuarto de Emma antes de que naciera. Incluso recordé una conversación. Una vez me burlé de él porque estaban tan viejas que ya era hora de tirarlas. Él solo se rió. Son mis botas de la buena suerte. Ben volteó a verme. ¿Conoce a alguien que tenga unas botas como esas? Lo miré sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Hice una pausa. Solo conozco a una persona. Ben ya no dijo nada. Yo tampoco. Le agradecí toda su ayuda, copié el video recuperado en una memoria USB y salí directo rumbo a la casa de Rick. Durante todo el camino no dejaba de pensar en esos 8 segundos. La forma en que abrió la puerta. La seguridad con la que caminó hasta la cuna. La manera tan natural en que acarició el cabello de Emma. Nada de eso parecía improvisado. Parecía algo que ya había hecho antes. Cuando por fin llegué a la casa de Rick, sentí que el estómago se me hacía un nudo. La puerta del garaje estaba completamente abierta. Su camioneta ya no estaba. Y la luz del porche seguía encendida, aunque todavía era de tarde. Bajé del carro y toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio absoluto. Estaba a punto de darme la vuelta cuando la señora Collins, la vecina de al lado, salió de su casa con una bolsa del supermercado en la mano. ¿Buscas a Rick? Sí. Se fue muy temprano esta mañana. La señora Collins señaló la entrada vacía de la casa de Rick. ¿Le dijo a dónde iba? Negó con la cabeza. No. Luego frunció el ceño, como si acabara de recordar algo. Pero sí vi que estaba subiendo varias cajas a su camioneta. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de cajas? No sabría decirte. Me observó con atención. Lo único que puedo decirte es que se veía muy nervioso. Por primera vez desde aquella horrible noche dejé de preguntarme quién había entrado al cuarto de mi hija. Ahora la pregunta era otra. ¿Por qué Rick había desaparecido de repente? Salí de ahí y manejé directamente hasta la oficina del sheriff del condado de Cumberland. Esta vez no iba a pedir ayuda. Iba a entregar pruebas. La detective Sarah Collins me recibió en una pequeña sala de entrevistas. Parecía tener más o menos mi edad. Era una mujer seria, práctica y de pocas palabras. De esas personas que primero escuchan y después hablan. Saqué la memoria USB y la puse sobre la mesa. Este video lo recuperó un laboratorio especializado en informática forense de Charlotte. Ella conectó la memoria a su computadora. Vimos la grabación de 8 segundos 2 veces. Cuando apareció el acercamiento de las botas, pausó la imagen. Leyó en voz baja. Lawson Construction. Luego levantó la vista. ¿Rick Lawson? Asentí. La detective cerró la computadora. Vamos a traerlo para interrogarlo. Por primera vez en varios días sentí un poco de alivio. Pensé que aquella pesadilla estaba por terminar. Pero estaba completamente equivocada. 2 días después, la detective Collins me llamó. Su voz sonaba diferente. Necesito que venga a la oficina. No hizo falta que dijera más. Su tono me hizo entender que algo había cambiado. Cuando llegué, había varias fotografías acomodadas sobre una mesa. Imágenes de cámaras de una gasolinera. Recibos de compras. Horarios. La detective comenzó a explicarme. Rick Lawson compró café en una gasolinera de Sanford a la 1:58 de la madrugada. Después deslizó otra fotografía. Y seguía ahí a las 2:19. Me quedé mirando las imágenes. Sanford estaba a casi 60 kilómetros de mi casa.
Aunque hubiera manejado muchísimo más rápido de lo permitido, era imposible que hubiera estado junto a la cuna de Emma a las 2:13. Negué lentamente. Tiene que haber un error. La detective movió la cabeza. Revisamos 3 cámaras diferentes. Después puso otro documento frente a mí. Y también verificamos los movimientos de su tarjeta bancaria. Había otro recibo. Otra hora registrada. Todo coincidía perfectamente. Me dejé caer sobre la silla. Entonces, las botas sí eran reales. La detective asintió. Sí. Pero cualquiera puede comprar unas botas iguales. Exactamente. Sentí que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Durante casi 48 horas estuve convencida de que Rick era el responsable. Y ahora. Volvía a estar en el mismo punto de partida. Sin ninguna respuesta. La detective Collins me observó con compasión. Sé que esto no era lo que esperaba escuchar. Negué lentamente. No. Definitivamente no. De regreso a casa no dejé de darle vueltas a todo. ¿Había permitido que el miedo me cegara? ¿Acusé a un hombre inocente solo porque necesitaba encontrar un culpable? Esa misma noche sonó mi teléfono. Era Rick. Escuché que la policía estuvo investigándome. Sí. Y ya comprobaron que no fui yo. Así es. Esperaba que estuviera furioso. Pero su voz no transmitía enojo. Solo tristeza. Melissa, lo siento mucho. Guardé silencio. Él continuó. Alguien usó unas botas como las de mi empresa para hacerte creer que era yo. Cerré los ojos. Yo también lo siento. Hubo unos segundos de silencio. Después habló otra vez. Melissa, quien hizo esto conoce muy bien tu casa. Lo sé. Y además quería que todas las sospechas cayeran sobre mí. Sentí un escalofrío. Hasta ese momento no había pensado en esa posibilidad. Todo había sido planeado. Alguien dejó pistas falsas para señalar a Rick. Alguien lo bastante inteligente para fabricar un sospechoso perfecto. Alguien que entendía muy bien cómo trabajan las investigaciones policiales. Esa noche casi no pude dormir. A la mañana siguiente recibí una llamada de Daniel desde Atlanta. He estado pensando mucho en lo de la casa. ¿Qué pasa con la casa? Tú y Emma no deberían volver a vivir ahí. Suspiré. No pensaba regresar por ahora. Hubo un breve silencio. Entonces respondió con una frase que me dejó completamente desconcertada. No me refiero por un tiempo. Me refiero a que no regresen nunca más. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Daniel respondió sin dudar. Deberíamos vender la casa. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Qué? Lo más rápido posible. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniel, todavía ni siquiera sabemos qué está pasando. Su tono se volvió impaciente. Precisamente por eso. Melissa, nunca volverás a sentirte segura viviendo ahí. Su insistencia me tomó por sorpresa. Primero averigüemos qué está pasando. No. Tenemos que poner la casa en venta de inmediato. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Había algo en esa conversación que no dejaba de hacerme ruido. No porque vender la casa fuera una mala idea, sino porque Daniel jamás tomaba decisiones apresuradas. Era el mismo hombre que pasó casi 3 semanas comparando podadoras antes de comprar una. Y ahora quería vender nuestra casa en cuestión de días. Eso no era propio de él. Algo no encajaba. Esa misma tarde decidí regresar una última vez. No pensaba volver a vivir ahí. Solo quería recoger algunas cosas que Emma necesitaba. Cuando entré, la casa se sintió diferente. Más fría. Más vacía. Como si ya no fuera nuestro hogar. Guardé pañales, ropa para el frío y una caja con varios álbumes familiares que estaba en el closet del pasillo. Cuando estiré la mano para tomar el último álbum, escuché un ruido muy leve. Tac, tac, tac.
Era tan bajito que cualquiera lo habría ignorado. Pero mis años en el ejército me enseñaron a prestar atención a los detalles más pequeños. Me quedé completamente inmóvil. Volví a escucharlo. Tac, tac, tac. Seguí el sonido hasta el cuarto de Emma. Parecía venir de la rejilla del aire acondicionado que estaba encima del cambiador. Fui al garaje, tomé un desarmador y regresé. Quité los tornillos. Retiré la rejilla lentamente. Entonces lo vi. Había un pequeño aparato pegado con cinta dentro del ducto. Era del tamaño de una baraja de cartas. Lo saqué con mucho cuidado. Era una cámara diminuta. La luz verde seguía parpadeando. Seguía grabando. Sentí que se me helaba la sangre. Alguien no solo había entrado a mi casa. Alguien nos había estado vigilando desde dentro todo ese tiempo. Y en ese instante comprendí algo. Vender la casa ya no era lo más importante. Lo importante era descubrir quién quería sacarnos de ahí y por qué. Me quedé parada en el cuarto de Emma durante casi un minuto completo. No podía apartar la vista de aquella pequeña cámara. Era muy pequeña. Apenas un poco más grande que un paquete de chicles. Tenía una carcasa negra de plástico. Una lucecita verde seguía parpadeando. Y en un costado sobresalía una diminuta tarjeta de memoria. Quien escondió esa cámara la colocó con tanto cuidado dentro del ducto de ventilación que jamás la habría encontrado. Si no hubiera sido por aquel pequeño sonido. Tac, tac, tac. Ese ruido fue lo único que la delató. Saqué una bolsa para evidencia que tenía en la guantera de mi camioneta, guardé la cámara y llamé de inmediato a la detective Collins. Que encontré algo. Su voz cambió al instante. ¿Qué encontró? Una cámara escondida. Hubo unos segundos de silencio. No toquen nada más. ¿Qué? No toque absolutamente nada. Vamos para allá. Menos de 40 minutos después, mi casa volvió a llenarse de policías y peritos. Pero esta vez la investigación era muy diferente. Ya no estaban revisando cerraduras ni buscando huellas en las puertas. Ahora quitaban rejillas de ventilación. Revisaban detectores de humo. Abrían contactos eléctricos. Tomaban fotografías de cada rincón del cuarto de Emma. Parecía que estaban desmontando toda la habitación pieza por pieza. Uno de los técnicos bajó de una escalera después de revisar el techo. Solo encontramos una cámara. Sentí un poco de alivio. ¿Estás seguro? Hasta ahora, sí. La detective Collins observaba cuidadosamente el dispositivo que había encontrado. Lo giró entre sus manos varias veces. Finalmente levantó la vista. Esto no es algo que alguien compre en una tienda cualquiera. ¿Qué quiere decir? Su respuesta me hizo sentir un vacío en el estómago. Fue instalada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Profesionalmente. Esa palabra golpeó mi mente de inmediato. Profesionalmente. Rick había dirigido toda la remodelación del cuarto de Emma. Por un instante volví a preguntarme si realmente era inocente. La detective pareció leer mis pensamientos. No saquemos conclusiones todavía. Suspiré. Lo estoy intentando. Ella asintió. Vamos a rastrear el número de serie de la cámara. 3 días después volvió a llamarme. Y por el tono de su voz supe que habían encontrado algo. Necesito que venga a la oficina. Llegué lo más rápido que pude. Cuando entré, Collins empujó un expediente sobre el escritorio. En la parte superior aparecía un nombre. Kevin Moore. Lo leí 2 veces. ¿Quién es Kevin? Trabajó para Rick Lawson. Fruncí el ceño. Nunca escuché a Rick hablar de él. Probablemente porque ya no trabaja para él. Abrió el expediente. Kevin era electricista durante la remodelación del cuarto de Emma. Dentro había varias fotografías del proyecto. La detective señaló una de ellas. Ahí estaba. Un hombre robusto, de cabello café, de unos 40 años, parado junto a una escalera dentro de lo que más tarde sería el cuarto de Emma.
Lo observé varios segundos. No lo recordaba. Luego entendí por qué. Durante parte de la remodelación estuve desplegada fuera de la base casi 2 semanas. Rick supervisó gran parte del trabajo mientras usted no estaba. Eso explica por qué no lo recuerdo. Collins pasó a la siguiente página. Rick despidió a Kevin unos 9 meses después. ¿Por qué? Robo de herramientas. ¿Algo más? La detective dudó antes de responder. Kevin tiene 2 antecedentes por allanamiento de viviendas. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Allanamiento? Sí. Pero entonces señaló otro informe. Lo extraño es esto. Leí el documento. No entendía. ¿Qué significa? A ninguno de esos casos involucró violencia. ¿Entonces qué robó? Collins me miró directamente. Nada. Parpadeé confundida. ¿Cómo que nada? Entraba a casas donde había personas viviendo, y no se llevaba absolutamente nada. Sentí un escalofrío. La detective continuó. A veces permanecía dentro durante horas. ¿Horas? Sí. Se sentaba a ver televisión. Caminaba por la cocina. Observaba las fotografías familiares. Me quedé sin palabras. ¿Y se iba sin llevarse nada? Exactamente. El silencio llenó la oficina. Finalmente pregunté. ¿Por qué alguien haría algo así? Collins apoyó las manos sobre la mesa. Hemos consultado a psicólogos especializados en este tipo de delincuentes. ¿Y qué dicen? Que no buscan dinero. Entonces, ¿qué buscan? La detective tardó unos segundos en responder. Control. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Les gusta entrar en la vida privada de otras personas. Les gusta sentirse presentes sin ser vistos. Les gusta saber cosas que nadie más sabe. Mi mente empezó a conectar todo. El cuarto de Emma. La persona observándola dormir. La mano acariciando suavemente su cabello. La cámara escondida dentro del ducto de ventilación. De pronto, todo parecía formar parte del mismo rompecabezas. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentí un miedo mucho más profundo que el de un simple intruso. Porque quien había entrado a mi casa no parecía querer robar nada. Parecía querer formar parte de nuestras vidas. De pronto, todo empezó a tener sentido. Un sentido horrible. La detective Collins siguió hablando. Cuando Kevin participó en la remodelación del cuarto de Emma, tenía acceso completo a la casa. Asentí lentamente. Y también tenía una llave de repuesto. Sentí un nudo en la garganta. Y creemos que en ese tiempo hizo una copia sin que nadie se diera cuenta. Mi mente regresó de inmediato al video recuperado. Ahora entendía por qué aquella persona no perdió tiempo recorriendo la casa. No buscó joyas. No abrió cajones. No revisó ninguna habitación. Entró directamente al cuarto de Emma. Como alguien que ya conocía perfectamente el camino. Como si hubiera ensayado ese recorrido muchas veces. La detective continuó. Y ya revisamos la última dirección donde vivía Kevin. Y... negó con la cabeza. Desapareció. ¿Saben a dónde fue? No. Después se inclinó un poco hacia mí. Pero hay algo más que debes saber. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué encontraron? Logramos recuperar parte de la información que tenía la cámara escondida. Me incliné hacia adelante. ¿Cuánto pudieron rescatar? No mucho. Hizo una pausa. La tarjeta de memoria sobreescribía automáticamente los videos viejos. Respiré hondo. ¿Qué quedó entonces? La detective bajó la mirada antes de responder. Solo algunos videos cortos. Esperé en silencio. Hay grabaciones de usted saliendo a trabajar. De usted cargando a Emma. De Daniel cortando el césped. Asentí lentamente.
Entonces Collins levantó la vista. Pero hay un video diferente. Sentí un escalofrío. ¿Y cuál? Fue grabado 2 semanas antes de la noche en que entraron a la casa. Tragué saliva. ¿Qué aparece en ese video? La detective habló despacio. Usted entra al cuarto. Acuesta a Emma para que tome su siesta. Después sale y cierra la puerta. Asentí. Sí, eso suena normal. Entonces la detective guardó silencio unos segundos. 30 segundos después. Mi respiración se detuvo. ¿Qué pasó? La puerta del cuarto volvió a abrirse. Sentí que el estómago se me revolvía incluso antes de escuchar el resto. Kevin entró. No pude decir una sola palabra. Se acercó a la cunita. Se quedó observando a Emma mientras dormía. Las manos comenzaron a temblarme. Pero todavía faltaba lo peor. La detective respiró profundamente. Después levantó la cabeza. Y miró directamente hacia la cámara escondida. La observó fijamente. Y sonrió. Como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. Sentí una mezcla de miedo y rabia recorriéndome todo el cuerpo. Hasta ese momento había vivido aterrorizada. Pero en ese instante, el miedo desapareció. Lo único que quedaba era enojo. Un enojo inmenso. ¿Quién fuera Kevin Moore? Había elegido a la familia equivocada. Y, sobre todo, había elegido a la madre equivocada. Aprendí hace muchos años, durante mi servicio en el ejército, que la ira puede ser un arma de doble filo. Por un instante te ayuda a concentrarte. Pero si permites que te controle, termina nublando tu juicio. Y en ese momento yo necesitaba pensar con la cabeza fría. Porque solo así podríamos atrapar a Kevin Moore. La detective Collins parecía pensar exactamente lo mismo. Durante nuestra siguiente reunión me habló con mucha seriedad. Melissa, necesito que me prometa algo. La miré. ¿Qué cosa? No va a intentar buscar a Kevin por su cuenta. Asentí. Lo entiendo. ¿Y si él intenta comunicarse con usted? La llamaré primero. La detective sonrió ligeramente. Perfecto. Eso era justo lo que quería escuchar. A partir de ese momento la investigación avanzó mucho más rápido. La oficina del sheriff empezó a trabajar junto con la policía de Fayetteville y la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte. Revisaron la licencia de conducir de Kevin. Sus movimientos bancarios. Sus llamadas telefónicas. Sus registros electrónicos. Todo apuntaba a la misma conclusión. Kevin nunca había salido de la ciudad. Seguía ahí. Solo estaba escondido. Pero lo que descubrieron después fue todavía más aterrador. Mi familia. No era la única que había estado vigilando. La investigación siguió avanzando. Y cada nuevo descubrimiento era peor que el anterior. Los detectives encontraron algo escalofriante. Durante los últimos 6 años, otras 3 casas del condado de Cumberland también habían tenido cámaras ocultas instaladas durante trabajos de remodelación. Ninguna de esas familias sabía que alguien las había estado observando. Durante años. Vivieron sin imaginar que cada movimiento podía estar siendo grabado. Kevin había construido un mundo secreto. Un mundo donde se metía en la vida de otras personas sin que nadie lo supiera. Mientras más cosas descubría sobre él, más crecía mi enojo. Una tarde entré al cuarto vacío de Emma. No recuerdo cuánto tiempo llevaba ahí parada. Solo reaccioné cuando vi lo que tenía en las manos. Era un bate de béisbol. Me quedé mirándolo. Ni siquiera recordaba haber ido por él. En ese momento Rachel apareció en la puerta. ¿Estás bien? Bajé la mirada hacia el bate. Negué lentamente. No. Ella caminó hasta donde estaba. Con mucha calma tomó el bate de mis manos. Sé que quieres proteger a Emma. Sentí que se me quebraba la voz. Le fallé. Rachel negó de inmediato.
No digas eso. La miré. Ese hombre entró al cuarto de mi hija. Rachel me tomó de las manos. Sí. Pero también fuiste tú quien logró sacarlo de las sombras. Debí haber encontrado esa cámara mucho antes. Ella volvió a negar. No podía saber que estaba ahí. Me senté al borde de la cunita. De pronto todo el cansancio cayó sobre mí. Suspiré profundamente. Durante 20 años he planeado operaciones militares en zonas de combate. Rachel puso una mano sobre mi hombro. Y aún así, hizo una pequeña pausa. Nada de eso podía prepararte para ser mamá. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Empecé a llorar. Muchísimo. No lloraba así desde que nació Emma. No porque me sintiera débil, sino porque, por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, acepté que no podía resolver todo yo sola. 2 días después volvió a llamarme la detective Collins. Ya estamos listos. ¿Listos para qué? Para ponerle una trampa. Esa misma noche me reuní con ellos en la oficina del sheriff. Alrededor de la mesa había detectives, agentes de patrulla y hasta un especialista del FBI en análisis de conducta. Lo habían integrado al caso porque habían aparecido incidentes muy parecidos en otros estados vecinos. La detective Collins extendió varias fotografías de mi casa sobre la mesa. Después comenzó a explicar el plan. Kevin estudia las rutinas de sus víctimas. Señaló la entrada de mi casa. Siempre espera hasta que la familia vuelve a sentirse segura. Entonces regresa. La entendí de inmediato. Así que debemos hacerle creer que ya recuperé la confianza. Collins asintió. Exactamente. El plan era sencillo, al menos en teoría. Daniel seguiría en Atlanta una semana más, tal como Kevin seguramente esperaba. Rachel y Emma fingirían regresar a vivir a la casa. Los vecinos las verían bajando cajas del carro. Todas las noches encenderíamos las luces. Desde afuera parecería que la vida había vuelto a la normalidad. Pero Kevin no sabría la verdad. Antes de que anocheciera, Rachel y Emma abandonarían la casa en secreto. En la cunita de Emma colocarían un muñeco de entrenamiento con apariencia de bebé, de los que usa la policía para este tipo de operaciones. Además instalarían cámaras térmicas vigilando cada entrada. Agentes vestidos de civiles permanecerían ocultos dentro de las casas vecinas. Y varios detectives esperarían dentro de una camioneta sin identificación, estacionada a 2 calles de distancia. Solo quedaba un problema. Mi papel en todo el operativo. Respiré hondo. Yo me voy a quedar dentro de la casa. La detective Collins respondió al instante. No. Kevin notará si algo cambia. No vamos a ponerte en ese riesgo. La miré fijamente. Nadie conoce esa casa mejor que yo. El silencio llenó la sala. Todos comenzaron a mirarse entre sí. Pasaron varios segundos. Finalmente habló el analista del FBI. Tiene razón. La detective Collins soltó un suspiro de frustración. No me gusta nada esta idea. A mí tampoco me gusta esta idea, admití. Pero si Kevin regresa, va a esperar encontrarme aquí. La detective Collins se quedó pensativa durante unos segundos. Al final soltó un largo suspiro. Está bien. Me miró muy seria. Pero vas a seguir cada instrucción que te demos. Sin excepciones. Asentí. Te lo prometo. Llegó el viernes por la tarde. Rachel me ayudó a meter varias cajas a la casa mientras los vecinos nos saludaban desde la calle. Queríamos que todo pareciera completamente normal. Que cualquiera pensara que Emma y yo por fin habíamos regresado a vivir ahí. Al caer la noche, la casa volvía a verse como siempre. O al menos, eso parecía desde afuera. A las 11:30 de la noche, varios detectives entraron en silencio por la puerta trasera. Era el momento. Abracé muy fuerte a Emma. Le di un beso en la frente mientras dormía. Después vi cómo Rachel la llevaba hasta el automóvil.
Observé las luces traseras alejarse poco a poco. Cuando desaparecieron al final de la calle, cerré la puerta con seguro. Nunca imaginé que llegaría un día en el que desearía que alguien entrara a robar a mi propia casa. Miré mi reloj. 1:47 de la madrugada. Todo estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj que colgaba sobre la estufa. Todas las luces estaban apagadas. La única iluminación era la pequeña pantalla del monitor para bebé que tenía junto a mí. Desde afuera, la casa lucía exactamente igual que la noche en que Kevin había entrado. Y ese era precisamente el objetivo. Estaba sentada en la sala completamente a oscuras. Llevaba puestos unos jeans, una sudadera gris y las mismas botas militares que había usado durante el día. Mi pistola seguía guardada en su funda. Antes de comenzar el operativo, la detective Collins me había dejado una regla muy clara. Si Kevin entra, y no vas a enfrentarlo. La miré a los ojos. Lo sé. Que esperarás mi señal. He entendido. Lo prometí. Aunque, en el fondo, no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Llevaba un pequeño audífono oculto en la oreja izquierda. Cada pocos minutos escuchaba la voz de Collins. El lado norte despejado. Patio trasero sin novedades. Sensores de movimiento funcionando normalmente. Afuera había agentes vestidos de civiles escondidos en 3 casas vecinas. Un equipo táctico esperaba a menos de 2 calles de distancia. Todo estaba listo. Y aún así, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Miré el reloj otra vez. 2:11 de la madrugada. De pronto, mi celular vibró. Solo apareció una palabra en la pantalla. Movimiento. La cámara del patio trasero había detectado a alguien cerca de la cerca. Levanté lentamente la vista hacia la ventana de la cocina. No veía absolutamente nada. Por el audífono tampoco se escuchaba ninguna voz. Solo silencio. Entonces, escuché un pequeño sonido metálico. Clic. Era la puerta trasera. Nadie la había forzado. Se acababa de abrir exactamente igual que la vez anterior. Con una llave. Alguien entró en la casa. Apreté con fuerza los descansabrazos de la silla. Escuché unos pasos lentos sobre el piso de la cocina. No eran pasos apresurados. Tampoco parecían nerviosos. Quien caminaba por mi casa conocía perfectamente el lugar. La cámara del pasillo captó una figura. Llevaba una sudadera oscura con capucha. Una gorra que ocultaba su rostro. Y unas botas de trabajo pesadas. Las mismas botas. La voz de Collins sonó muy bajito en mi audífono. Kevin. Mantén tu posición. No te muevas. Vi la imagen en el monitor. Kevin pasó frente al cuarto de visitas. Luego frente al baño. Y caminó directamente hacia el cuarto de Emma. Exactamente igual que la otra vez. No dudó ni un segundo. Sabía perfectamente a dónde iba. Llegó a la puerta. La abrió muy despacio. Dentro de la cunita parecía estar durmiendo una pequeña niña cubierta con una cobija rosa. En realidad era el muñeco de entrenamiento que la policía había colocado. Era tan realista que incluso yo misma lo había confundido con Emma unas horas antes. Kevin dio un paso al frente. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Sonrió. Pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa tranquila. Suave. Casi como la de un abuelo mirando a su nieta. Después se inclinó lentamente sobre la cunita. Con una voz muy baja. Apenas un susurro. Kevin habló. Aquí estás. Con muchísimo cuidado acarició el cabello del muñeco, igual que lo había hecho con Emma aquella noche. Después sonrió y dijo algo que me heló la sangre. Ahora ya estás a salvo. Sentí un vacío en el estómago. Pero lo peor vino un segundo después. Se inclinó un poco más y susurró. Mamá ya no está. Todo el vello de mis brazos se erizó.
En ese instante entendí algo aterrador. Ese hombre no creía que estuviera secuestrando niños. Él realmente pensaba que los estaba rescatando. La voz de la detective Collins sonó con fuerza en mi audífono. Ahora. En un instante, todo explotó en movimiento. La puerta del closet salió disparada. 2 detectives se lanzaron sobre Kevin antes de que pudiera reaccionar. Al mismo tiempo, la ventana del cuarto estalló en pedazos cuando otro agente táctico entró desde el exterior. Kevin cayó al piso con un fuerte golpe. Intentó resistirse apenas unos segundos. ¿Qué están haciendo?, gritaba desesperado. Te están asustando a la bebé. La detective Collins le respondió mientras lo esposaban. Aquí no hay ninguna bebé. Kevin volteó confundido hacia la cunita. La cobija rosa se había movido durante el forcejeo. Debajo solo estaba el muñeco de entrenamiento. Sus ojos de plástico lo miraban fijamente. Kevin dejó de luchar. Parpadeó varias veces. Después levantó la vista hacia mí. Yo solo quería ayudarla. Me acerqué lentamente a la puerta del cuarto. Lo miré directamente a los ojos. No. Hablé con toda la calma que pude. Lo único que hiciste fue llenarla de miedo. Frunció el ceño. Parecía no entender la diferencia. Como si, en su mente, todo lo que había hecho fuera algo bueno. Afuera, las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban toda la calle. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, todavía en pijama y con batas, tratando de entender qué estaba pasando. Todos observaban en silencio mientras los agentes sacaban a Kevin esposado. Cuando estaba a punto de subir a la patrulla, se detuvo. Giró la cabeza para mirarme por última vez. Y gritó con todas sus fuerzas. Ni siquiera sabes qué clase de madre eres. Lo sostuve la mirada sin bajar los ojos. Sí lo sé. Hice una breve pausa. Y precisamente por eso, nunca volverás a acercarte a mi hija. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. Por primera vez en muchas semanas. Sentí que Emma y yo realmente estábamos a salvo. La noticia del arresto de Kevin Moore apareció en los noticieros antes de que amaneciera. Para la hora del desayuno, todas las cadenas locales de Fayetteville ya estaban hablando del caso. Los vecinos que habían dormido durante el operativo despertaron y encontraron reporteros afuera del fraccionamiento. Había camionetas de televisión por toda la calle. Micrófonos donde normalmente jugaban los niños. Nunca me gustó toda esa atención. Pero la detective Collins me recordó por qué era importante. Alguien puede reconocerlo. Y tenía razón. En menos de 48 horas, la oficina del sheriff recibió más de 30 llamadas. Algunas eran de personas que años atrás habían contratado la empresa de Rick Lawson para hacer remodelaciones en sus casas. Otras venían de familias que durante mucho tiempo vivieron situaciones extrañas que nunca lograron explicar. Una mecedora que aparecía movida al despertar. La puerta del cuarto del bebé abierta sin motivo. Cámaras de seguridad que perdían la señal durante unos minutos. Una pareja de adultos mayores de Ope Meads les contó a los detectives que siempre pensaron que los olvidos eran culpa de la edad. Pero no era así. Kevin había entrado 2 veces a su casa sin que ellos lo supieran. Poco a poco quedó claro que todo aquello era mucho más grande que mi propia historia. La investigación dejó de ser solo sobre mi familia. Ahora estaban descubriendo a muchas otras víctimas que, durante años, nunca imaginaron que alguien había estado observando sus vidas desde las sombras. Con las órdenes de cateo, la policía encontró mucho más de lo que imaginaba. En la casa de Kevin aparecieron cajas llenas de cámaras ocultas. También encontraron copias de llaves de distintas casas. Cuadernos con direcciones escritas a mano. Y fotografías de viviendas ubicadas en 3 condados diferentes de Carolina del Norte. Había tantas pruebas que lograron relacionarlo con al menos 9 allanamientos ilegales. Y los investigadores creían que todavía podían aparecer más víctimas. Una tarde recibí una llamada de la detective Collins. Melissa, queremos que estés presente durante uno de los interrogatorios de Kevin. Me quedé pensando unos segundos. No sé si sea buena idea. Ella respondió con calma.
Y no vas a hacerle preguntas. Solo creemos que mereces escuchar algunas de sus respuestas. Después de pensarlo un momento, acepté. Cuando entré a la sala de interrogatorios, Kevin ya estaba sentado frente a una mesa de metal. Llevaba el uniforme naranja de la cárcel. Lo observé durante varios segundos. Se veía muy diferente. Más pequeño. Más frágil. Ya no parecía el hombre que había invadido mi casa. Solo parecía una persona común. Y, por alguna razón, eso me dio todavía más miedo. Uno de los detectives colocó varias fotografías frente a él. Casas. Familias. Niños. Puertas de entrada. Kevin apenas las miró. No mostró ninguna emoción. Entonces la detective Collins hizo la pregunta que todos esperábamos. ¿Por qué Emma? Kevin levantó los hombros con total tranquilidad. Porque me gustaba esa casa. La respuesta nos dejó en silencio. ¿Por qué? Era una casa tranquila. La detective continuó. Instalaste una cámara escondida. Kevin no respondió. Entrabas cuando la familia estaba dormida. Seguía callado. Ellos nunca sabían que estabas ahí. Finalmente habló. Ahora ya lo saben. La detective lo miró fijamente. Sí. Kevin frunció el ceño. Parecía realmente confundido. Nunca lastimé a nadie. Ya no pude quedarme callada. Lo miré directamente. Te parabas junto a la cuna de mi hija mientras ella dormía. Kevin giró lentamente hacia mí. Su voz sonaba completamente convencida. Solo me aseguraba de que estuviera bien. Sentí que la sangre me hervía. Mi hija estaba perfectamente segura. Hasta que tú entraste en su cuarto. Por primera vez vi cambiar su expresión. No fue culpa. Ni arrepentimiento. Fue molestia. Como si no entendiera por qué todos estaban en su contra. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Tú eres militar. Lo miré sin responder. Te la pasas lejos de casa. No puedes proteger a tu hija todo el tiempo. La detective Collins terminó el interrogatorio en ese mismo instante. Ya no hacía falta seguir. Con esas palabras. Kevin acababa de admitir exactamente lo que los fiscales necesitaban para demostrar sus verdaderas intenciones. Varios meses después comenzó el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Cumberland. Todos los días la sala estaba completamente llena. Muchas familias afectadas acudieron para contar lo que habían vivido. Una viuda de edad avanzada rompió en llanto mientras recordaba unas huellas de botas llenas de lodo que había encontrado años atrás dentro de su casa. En aquel momento pensó que alguien había entrado por accidente. Nunca imaginó que había sido Kevin. Otro hombre confesó que durante años creyó que su hijo adolescente se escapaba por las noches. Al final descubrieron que no era el muchacho. Era Kevin quien había estado entrando a la vivienda. Cuando llegó mi turno de declarar, caminé hasta el estrado usando un sencillo vestido azul marino. No llevaba mi uniforme militar. Porque ese juicio no trataba sobre mi carrera. Trataba sobre mi hija. El fiscal me pidió que contara todo lo que ocurrió aquella madrugada de las 2:13. Después reprodujo el video recuperado de la cámara de seguridad. En cuanto apareció la imagen, toda la sala quedó en absoluto silencio. Nadie dijo una sola palabra. Ni siquiera Kevin pudo seguir mirando la pantalla. Bajó la vista. Después de 4 días de testimonios, el jurado solo necesitó unas cuantas horas para tomar una decisión. Menos de 3 horas después regresaron con el veredicto. Culpable. En todos y cada uno de los cargos. Mientras los agentes se lo llevaban esposado, Kevin volvió la cabeza para mirarme una última vez. Pero esta vez ya no sentía rabia. Solo un enorme alivio. Afuera del tribunal había decenas de reporteros esperando. Me acerqué al micrófono apenas un momento. Solo quería decir una cosa. Si algún día remodelan su casa, cambien todas las cerraduras cuando termine el trabajo. Revisen cada habitación con cuidado.
Y nunca ignoren lo que les dice su instinto. Respiré hondo. El mío probablemente salvó la vida de mi hija. A un lado de los reporteros estaba León, el técnico de seguridad que había logrado recuperar aquel minuto desaparecido del video. Cuando terminaron las entrevistas y las cámaras comenzaron a retirarse, se acercó sonriendo. Llevo mucho tiempo queriendo decirte algo. Lo miré. ¿Qué cosa? Me estrechó la mano. Confiaste en tu instinto cuando mucha gente se habría convencido de que todo era imaginación. Sonreí por primera vez en muchas semanas. Y tú me creíste desde el principio. León asintió. A veces eso es lo único que necesita una persona. Que alguien le crea. Con el paso del tiempo, muchas personas me hicieron la misma pregunta. ¿Y vendiste la casa? La respuesta siempre fue la misma. No. Al principio sí pensé en hacerlo. Después de todo, cada habitación guardaba el recuerdo de aquella pesadilla. Cada vez que el piso de madera crujía, me detenía a escuchar. Cada vez que el viento movía los árboles detrás de la cerca, volteaba de inmediato hacia el patio. Vivía en constante alerta. Pero un día entendí algo muy importante. Si abandonaba mi casa por miedo, Kevin seguiría teniendo el control sobre una parte de mi vida. Y yo ya no estaba dispuesta a darle ese poder. Cuando terminó la investigación, la oficina del sheriff nos devolvió oficialmente la casa. Antes de regresar con Emma, decidí empezar de nuevo. Volví a cambiar todas las cerraduras. Instalé un sistema de cámaras mucho más moderno. El viejo DVR lo guardé dentro de una caja en el ático. No tuve el valor de tirarlo a la basura. Pero tampoco quería volver a verlo nunca más. El cambio más importante ocurrió en el cuarto de Emma. Pinté las paredes otra vez. El color amarillo claro desapareció. Ahora el cuarto tenía un tono verde suave que transmitía mucha paz. Rachel me ayudó a colocar unas cortinas nuevas. Y Daniel construyó un librero debajo de la ventana. También cambiamos la vieja mecedora por una que mi papá había fabricado muchos años atrás. Poco a poco, ese cuarto dejó de parecer la escena de un crimen. Volvió a ser lo que siempre debió ser. El cuarto de una niña feliz. Daniel y yo también tuvimos que reconstruir muchas cosas. Cuando regresó de Atlanta, pasamos varias noches sentados en el patio trasero después de acostar a Emma. Una de esas noches rompió el silencio. Te debo una disculpa. Lo miré. No me debes nada. Negó con la cabeza. Y sí te la debo. Se quedó viendo el jardín unos segundos antes de continuar. Cuando me llamaste aquella primera noche, hice todo lo posible por encontrar una explicación lógica. Asentí lentamente. Lo sé. Quería convencerme de que todo tenía una explicación, porque si la encontraba, podía fingir que nada de esto había pasado. Respiré hondo. Yo también deseaba que fuera así. Daniel bajó la mirada. Debí confiar en ti desde el principio. Extendí la mano y tomé la suya. Los dos aprendimos algo muy importante. Él sonrió. La próxima vez que me digas que tu instinto te está advirtiendo de algo. Hice una pequeña sonrisa. Espero que nunca vuelva a existir una próxima vez. Daniel soltó una risa suave. Yo también. Unas semanas después, la detective Collins pasó a visitarnos. No iba por trabajo. Solo llegó con una caja de donas y 2 cafés. Mientras platicábamos, Emma caminaba por la sala abrazando un enorme conejo de peluche blanco. La detective sonrió. ¿Es el mismo conejito? Asentí. Sí. La oficina del sheriff por fin nos lo devolvió cuando terminó la investigación. Emma lo abrazó con fuerza y comenzó a reír. Collins la observó unos segundos. Después dijo con una sonrisa. Este final me gusta mucho más. Yo también sonreí. A mí también. Antes de irse, sacó un pequeño sobre de su bolsa. Esto es para ti. Lo abrí cuando cerró la puerta. Dentro había una nota escrita a mano. Era de León.
Decía. Gracias por confiar en tu instinto. Porque hablaste cuando algo no estaba bien, otras familias finalmente encontraron respuestas. Probablemente ayudaste a personas que jamás conocerás. Leí esas palabras varias veces. Después doblé cuidadosamente la carta y la guardé dentro de la vieja Biblia familiar que mi abuela me regaló hace muchos años. Ahí sigue hasta el día de hoy. Ahora Emma ya es más grande. No recuerda absolutamente nada de aquella noche. No recuerda la investigación. Ni los policías. Ni el juicio. Para ella, nuestro patio trasero solo es el lugar donde cada primavera llegan mariposas a las flores. Y eso me hace feliz. A veces todavía me despierto en mitad de la noche. Sin pensarlo, miro el reloj. Y cuando marca las 2:13 de la madrugada, ya no siento miedo. Solo me quedo escuchando. La mayoría de las noches solo oigo los grillos. El silbido lejano de un tren de carga. O el viento moviendo los pinos. Sonidos comunes. Sonidos tranquilos. Sonidos que antes daba por hecho y que hoy agradezco escuchar. Con el tiempo entendí que la verdadera venganza no siempre consiste en hacer sufrir a quien te hizo daño. A veces, la mejor venganza es negarte a permitir que el peor momento de tu vida defina todo tu futuro. Kevin quería controlar nuestras vidas. Al final, perdió la suya. Perdió su libertad. Y mi hija conservó la suya. Si esta historia sirve para que algún día confíes en tu instinto cuando sientas que algo no está bien, entonces habrá valido la pena contarla. Y si tú también has vivido un momento que cambió tu vida para siempre, quiero que recuerdes algo. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Y, sobre todo, cuida mucho a las personas que amas. Fin.